Conoce a Alma, especialista en calidad y productividad. Así como tú, Alma se cuestiona cómo podría analizar la capacidad del proceso en la fábrica donde trabaja. Le frustra no saber si el proceso cumple con las especificaciones del cliente. Es importante entender la variabilidad natural de un proceso y el concepto de capacidad, comprender que un proceso no siempre podrá cumplir con las especificaciones y distinguir los diferentes indicadores de capacidad y su uso. ¿Cómo lo logrará? Utilizando una herramienta de calidad que es la evaluación de la capacidad del proceso. Nos ayuda a saber si el proceso cumple con especificaciones y si produce resultados satisfactorios. Pero, ¿qué es la capacidad del proceso? Es el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. Es una medida de homogeneidad intrínseca del proceso de producción. Debemos conocer los límites de especificación que están fijados por el cliente o por una norma. Existe un límite de especificación superior e inferior basados en un valor nominal, más o menos una tolerancia. Puede existir un proceso centrado y capaz, descentralizado o incapaz. Un proceso descentralizado indica que está fuera de los límites de especificación. Un proceso incapaz probablemente está centrado, pero tiene tanta variabilidad que hace que salga de los límites de especificación tanto inferior como superior. ¿Qué tipo de problemas ayuda a resolver? A conocer y medir qué tan bueno es nuestro proceso, a seleccionar o modificar un proceso, a establecer un intervalo de muestreo y controles de procesos, y nos ayuda a reducir la variabilidad de un proceso. Todo esto llevándonos a la toma de decisiones para mejorar el proceso productivo. ¿Cómo funciona? Seleccionamos características críticas de calidad, recolectamos datos y establecemos control sobre el proceso. Analizamos los datos del proceso, analizamos las fuentes de variación si es que existen y establecemos sistemas de monitoreo de control en el proceso de producción. Requisitos para efectuar un estudio de índices de capacidad. El principal requerimiento es que se encuentre estadísticamente estable, que siga una distribución normal y que las especificaciones representen con exactitud los requerimientos de los clientes. ¿Cuál es la clasificación de los índices de capacidad? Primero tenemos una capacidad potencial que está relacionando la variación entre las especificaciones con la variación natural del proceso. Este índice se utiliza en la fase en la que el proceso está siendo diseñado y durante la fase de producción. El CP se calcula dividiendo el rango de las especificaciones entre 6 veces la desviación estándar, es decir, 6 sigma. La capacidad real nos indica el desempeño real del proceso. Considera la posición que tiene el promedio del proceso con respecto a las especificaciones y se utiliza para comprobar el funcionamiento del proceso durante la producción. Si el resultado es menor a 1, el proceso no es capaz. Si es igual a 1, el proceso es justamente capaz y si es superior a 1 o mayor que 1, el proceso es capaz. Realicemos un análisis de capacidad del proceso. Entonces, Alma, debemos comenzar. El proceso a analizar es la forja para aros de pistón. Y estaremos apoyándonos en el software Minitab. Vamos a realizar un análisis de capacidad con la siguiente problemática. Un fabricante de automóviles requiere que las lentes de faro estén a una distancia máxima de 1 milímetro de un diámetro objetivo de 10 centímetros. Aunque su proveedor produce lentes que son consistentes en tamaño, 10.05, 10.10 centímetros, estos se encuentran fuera del rango de estas especificaciones del fabricante de autos y se deben descartar. El análisis de capacidad permite comparar la manera en que se desea que se realice el proceso, es decir, sus límites de especificación con su rendimiento real. Tenemos nosotros que tener datos de las mediciones numéricos y continuos. Los datos deben de seguir una distribución normal y si es que existiese la posibilidad en este ejercicio, lo vamos a agrupar en subgrupos
de 5 aros de pistón y se mide el diámetro. Finalmente vamos a tener una muestra de 125 datos. Vamos a iniciar de acuerdo a que los ingenieros de calidad desean evaluar la capacidad de los datos normales y por lo tanto deberían utilizar un análisis de capacidad normal. Ya tenemos nuestros datos, nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad y seleccionamos normal. En la columna individual vamos a seleccionar la columna 1, que es el diámetro. El tamaño del subgrupo, como mencioné anteriormente, es de 5 y vamos a escribir cuáles son nuestros límites de especificación. Para un límite de especificación inferior vamos a colocar 73.95. Una especificación superior es de 74.05. Todo esto basado, como mencioné anteriormente, en el valor nominal, que es 74, nuestro objetivo, más o menos una tolerancia de 0.05. Nos vamos a opciones y vamos a escribir nuestro objetivo, que es de 74. Aceptamos y se nos va a generar un informe de capacidad del proceso del diámetro, en el cual vamos a analizar cada una de sus tablas para conocer si el proceso está dentro de una capacidad del proceso. A grandes rasgos, basándonos en esta gráfica, podemos saber que los datos sobre pistones están centrados en el objetivo y se encuentran dentro de las mediciones de los intervalos de especificación tanto inferior como superior. Ahora bien, en la tabla de procesar datos tenemos nuestro límite de especificación inferior, nuestro objetivo, nuestro límite de especificación superior, la media de la muestra, el número de muestra, una desviación estándar dentro de que es de 0.01, 00, 509 y una desviación estándar general de 0.0101, 989. Como podemos checar en nuestra gráfica, los índices de capacidad dentro de y general están muy cercanos entre sí. Ahora bien, para la capacidad dentro de subgrupos está el CP, que relaciona la dispersión del proceso con la dispersión de especificación. En otras palabras, CP relaciona la forma como funciona el proceso con la forma como debería estar funcionando. CP no considera la ubicación de la media del proceso y de esta manera indica qué capacidad podría alcanzar su proceso si estuviese centrado. CPU y CPL relacionan la dispersión del proceso, la variación de 3 sigma, con una dispersión de especificación unilateral. CPK es el mínimo de CPU y CPL. CPK incorpora información relacionada con la dispersión del proceso y la media del proceso y de esta manera mide cómo el proceso está funcionando realmente. Para los datos sobre pistones, CP es de 1.66, lo que indica que la dispersión de especificación es 1.66 veces mayor que la dispersión de 6 sigma en el proceso. CP y CPK están muy cercanos entre sí, lo que indica que el proceso está centrado en el objetivo. Los índices de capacidad son mayores que 1.33, que indica que el proceso está centrado en el objetivo y es capaz de producir pistones conforme a las especificaciones. Ahora, basándonos en la capacidad general, tenemos PP, que relaciona la dispersión del proceso con la dispersión de especificación. Relaciona la forma como está funcionando el proceso con la forma como debería estar funcionando. PP y PPU relacionan la dispersión del proceso con la especificación unilateral. PPL y PPU consideran tanto el centro del proceso como la dispersión del proceso. El PPK es el mínimo de PPU y PPL. Incorpora información sobre la dispersión del proceso y la media del proceso, por lo que representa una medición de cómo el proceso está funcionando realmente. CPM se provee solo cuando nosotros especificamos un objetivo, que en este caso fue 74. CPM examina la dispersión del proceso y el desplazamiento de la media del proceso con respecto al objetivo y los compara con la dispersión de especificación.
Basándonos en nuestros datos sobre pistones, PP es de 1.63, lo que indica que la dispersión de especificación es 1.63 veces mayor que la dispersión de 6 sigma en el proceso. PP y PPK están muy cercanos entre sí, lo que indica que el proceso está centrado en el objetivo. Los tres índices de capacidad son mayores que 1.33, que normalmente es el valor que se utiliza para determinar la capacidad. De esta manera podemos concluir que el proceso está centrado en el objetivo y es capaz de producir pistones conforme a las especificaciones. Basándonos en el desempeño observado, tenemos aquí que está el número de partes por millón menores que el límite de especificación inferior y mayores al límite de especificación superior. El ppm total es la suma de los dos anteriores. Para los datos sobre pistones, todas las mediciones están localizadas dentro del intervalo de especificación, de manera que los valores de partes por millón son 0. Para los datos sobre pistones, enfocándonos en el esperado dentro de, se espera que 0.18 partes por millón representen mediciones menores que el límite de especificación inferior y 0.59 para las mediciones mayores al límite de especificación superior. Ahora, el rendimiento general esperado es de 0.26 para mediciones menores que el límite de especificación inferior y 0.85 partes por millón presentan mediciones mayores que el límite de especificación superior. Concluyendo en la interpretación de estos datos, todas las mediciones se encuentran dentro de los límites de especificación, el proceso está dentro del objetivo y las mediciones están aproximadamente centradas en los límites de especificación. Los índices de capacidad CPK, PPK y CPM son mayores que 1.33, que es un valor mínimo generalmente aceptado para un proceso capaz. Por lo tanto, los ingenieros concluyen que el proceso de forja cumple con los requisitos en cuanto a los diámetros de los aros de pistón.